La transformación digital ya no es una opción para las organizaciones. Es la diferencia entre adaptarse o quedar obsoleto. Soy Byron Almeida, de Ingeniería en Sistemas de Información, y en los próximos 15 minutos te voy a resumir en 10 diapositivas todo lo esencial de las unidades 1 y 2 de la cátedra La organización y su entorno tecnológico, teoría organizacional avanzada en contextos digitales y tecnologías de punta y arquitectura organizacional. No me voy a quedar solamente en la teoría. Te voy a mostrar cómo aplicamos estos conceptos en un proyecto real de transformación digital para una clínica odontológica. La exposición se organiza en 4 bloques. Primero, 2 bloques de la unidad 1, enfoques teóricos junto con poder y tecnología. Y luego, el entorno tecnológico dinámico, junto con las metodologías de análisis. Segundo, 2 bloques de la unidad 2, arquitectura organizacional junto con inteligencia artificial. Y luego, tecnologías emergentes, junto con ciberseguridad y ética. Tercero, 2 bloques dedicados a mi experiencia aplicando estas ideas en el proyecto de transformación digital de una clínica odontológica. Primero, el diagnóstico y la priorización, y después la gobernanza y los aprendizajes. Y cerramos con las conclusiones generales. La unidad 1 se abre con 2 temas que van de la mano: los enfoques teóricos avanzados de la organización y la relación entre organización, poder y tecnología. Sobre los enfoques teóricos, el texto plantea que la teoría clásica, pensada para entornos estables y jerárquicos, ya no explica bien la complejidad digital, por lo que se propone 4 miradas complementarias. Los sistemas adaptativos complejos muestran que la organización aprende y se organiza mediante interacciones no lineales. Por ejemplo, un mismo piloto tecnológico puede funcionar en un área y fracasar en otra. La teoría institucional explica por qué se adopta tecnología por legitimidad y no solo por eficiencia, mediante el isomorfismo coercitivo, normativo y mimético, dando lugar a la adopción simbólica, cuando una herramienta se implementa pero casi no se usa. La contingencia digital rechaza la receta única. Todo depende de la madurez digital, la cultura y el sector. Además, el enfoque sociotécnico avanzado insiste en diseñar juntas la tecnología y las personas, porque si no se rediseñan los roles, aparece resistencia. Sobre poder y tecnología, la idea central es que ninguna herramienta es neutral. Toda tecnología incorpora supuestos sobre cómo deben comportarse las personas y cuándo ese poder pasa a los sistemas automatizados. Entonces, en este momento aparece el poder algorítmico, reconocible porque lo dice el sistema, sin explicación. Por eso es clave la gobernanza organizacional digital, que define quién decide, implementa y supervisa, junto con las asimetrías de información, de quién controla los datos y la ética y responsabilidad organizacional frente al impacto laboral de la automatización. Los siguientes 2 temas complementan la unidad 1, el entorno tecnológico como sistema dinámico y las metodologías de análisis organizacional. El entorno tecnológico ya no es una lista de herramientas, sino un tejido interconectado en cambio constante. Los ecosistemas digitales son redes de actores interdependientes, donde el valor crece con cada nuevo participante, con conceptos como el orquestador, la coopetición y las APIs. Las plataformas, a diferencia de la empresa tradicional de tubería que produce y vende, conectan grupos y crecen con más usuarios y datos, aunque con riesgo de depender demasiado de un solo proveedor. La interdependencia tecnológica muestra cómo estándares como TCP/IP o ISO 27001
Evitan islas incompatibles, aunque un fallo local, como la caída de un proveedor de nube, puede paralizar en cascada muchos servicios. Y la coevolución entre organización y entorno explica por qué las crisis, como una pandemia, aceleran cambios que ya no se revierten, lo que se conoce como efecto trinquete. En cuanto a las metodologías, el análisis multiescalar observa a la vez el micro nivel, como la carga cognitiva, frente a una interfaz de nivel meso, como los cuellos de botella entre equipos, y el nivel macro como una nueva ley de datos. El modelado organizacional simula antes de invertir la realidad. El pensamiento sistémico avanzado cambia. ¿Quién falló? ¿Por qué el sistema lo permitió? Y los métodos híbridos combinan datos cuantitativos, el cuánto, con entrevistas cualitativas, el por qué, para entender mejor a una organización digital. La unidad 2 comienza con dos temas: tecnología de punta y arquitectura organizacional, e inteligencia artificial y analítica avanzada. La arquitectura empresarial organiza la empresa en 4 capas: negocio, datos, aplicaciones y tecnología, y su gobernanza evita la llamada tecnología en la sombra, cuando cada área compra sus propias soluciones sin coordinación. Los sistemas distribuidos introducen el teorema CAP, que obliga a elegir entre consistencia, disponibilidad y tolerancia a partición. Un banco prioriza la consistencia y una red social puede aceptar consistencia eventual. La nube, con sus niveles de infraestructura, plataforma y software como servicio, se combina con el Edge Computing, que procesa datos cerca del origen para reducir la latencia. Y la arquitectura de microservicios reemplaza el monolito rígido por servicios pequeños e independientes, más resilientes, pero también más complejos de coordinar. Sobre inteligencia artificial, el aprendizaje automático tiene 3 modalidades: supervisado, para predecir o clasificar cómo detectar fraude; no supervisado, para encontrar patrones ocultos, como segmentar clientes; y por esfuerzo, que aprende por ensayo y error, como optimizar rutas logísticas. Todo bajo un ciclo de vida disciplinado conocido como MLOPS. Los sistemas de apoyo a la decisión amplían, no reemplazan, el juicio humano. La analítica evoluciona de lo predictivo, que puede pasar, a lo prescriptivo, ¿qué debemos hacer?, con supervisión humana cuando el impacto social es alto. Y la inteligencia artificial generativa multiplica la productividad, creando texto, código e imágenes, aunque exige verificar sus alucinaciones. Como dice el texto guía, la inteligencia artificial generativa no reemplazará a los profesionales, pero sí a quienes no sepan usarla. Cerramos la unidad 2 con 2 temas importantes: tecnologías emergentes y disrupción, y ciberseguridad, ética y regulación. El blockchain es un registro comparativo e inmutable que permite intercambiar valor sin intermediario central. Habilita las organizaciones autónomas, descentralizadas, y se aplican en trazabilidad de cadenas de suministro y tokenización de activos. El Internet de las Cosas conecta lo físico con lo digital en tiempo real y permite el mantenimiento predictivo, actuar antes de que ocurra una falla. La automatización avanzada, o RPA, combinada con inteligencia artificial, da lugar a la hiperautomatización, con los cobots trabajando junto a las personas. Y los gemelos digitales son réplicas virtuales en tiempo real que permiten simular escenarios de riesgo sin exponer la operación real. En ciberseguridad, los riesgos sistémicos digitales muestran cómo la caída de un solo proveedor de nube
puede paralizar en cascada las ventas, los pagos y la logística de muchas organizaciones, por lo que se recomienda confianza cero y estrategias multi-cloud. La gobernanza de datos asegura información precisa, segura y ética, porque la calidad de la inteligencia artificial depende de la higiene de los datos. La regulación no tiene consenso global. El RGPD europeo prioriza los derechos humanos. Estados Unidos favorece la autorregulación y otras regiones optan por la soberanía digital. Además, la ética logarítmica exige mitigar sesgos y garantizar el derecho a la explicación. Ahora quiero compartirles cómo vivimos esto en la práctica, en el proyecto de transformación digital de una clínica odontológica que desarrollamos con mi grupo, lo que se refiere a un diagnóstico real. Usamos una de captura para levantar 10 procesos, desde gestión de citas hasta gestión tecnológica, entrevistando a la recepcionista, al odontólogo y al contador. Y encontramos que existía un promedio de 76.5% de las operaciones que eran manuales. Ahí vimos en carne propia la teoría institucional. La clínica registraba sus citas por WhatsApp y Excel, no porque fuera lo más eficiente, sino porque se había hecho siempre. Esto se convirtió en una dependencia de la trayectoria muy clara. Después aplicamos una fórmula objetiva de priorización puntaje igual a impacto más urgencia más 6 menos complejidad, que en la práctica es aplicar pensamiento sistémico y contingencia digital. No todos los procesos se digitalizan al mismo tiempo, ni de la misma forma. Con esta fórmula identificamos 5 procesos críticos, como gestión de citas y facturación, con puntajes de hasta 14 sobre 14, mientras que en procesos como marketing digital quedaron para una segunda ola. A cada proceso crítico le diseñamos un modelo actual o as is y su modelo futuro o to be, usando herramientas como Odoo ERP para citas e inventarios, SharePoint para gestión documental y MetaSuite para marketing, con metas concretas para reducir en 50% el tiempo de gestión de citas. También definimos un gobierno del proyecto, con un comité de transformación digital integrado por el administrador de la clínica, el coordinador médico y el responsable contable, la recepcionista y el técnico de sistemas, con reglas claras de decisión. Los ajustes operativos menores los resuelve el líder del proyecto. Los cambios de proceso los aprueba el comité y las inversiones en software las autoriza la administración. Esto es exactamente lo que el texto llama gobernanza organizacional digital, porque muchas fallas tecnológicas en realidad son fallas de gobernanza. Pero lo que más aprendí es que la parte más difícil no fue elegir el software, sino alinear a las personas, es decir, la recepcionista, el odontólogo, el contador, ya que cada uno cuenta con su forma de trabajar y sus propias resistencias al cambio. Ahí entendí que de verdad el enfoque sociotécnico, la tecnología y las personas se tienen que diseñar juntas o el proyecto se queda solo en el papel. Esa fue sin duda la lección más valiosa de todo el proyecto. Y para cerrar, estas dos unidades me dejan una idea central. La transformación digital no es instalar software, es rediseñar cómo piensa, cómo decide y cómo aprende una organización. La unidad 1 nos enseña a leer la organización como un sistema vivo, atravesando por poder, cultura y contingencia. La unidad 2 nos da las herramientas concretas, arquitectura, inteligencia artificial, tecnologías emergentes y ciberseguridad, para construir esa transformación de forma responsable. Y nuestro proyecto de la clínica odontológica confirmó que la teoría funciona. El diagnóstico, la priorización objetiva y el gobierno del proyecto fueron los 3 pilares que realmente marcaron la diferencia entre un cambio impuesto y un cambio que la organización puede sostener con el tiempo. Como dice la frase, que resume muy bien todo este recorrido, la mejor forma de predecir el futuro es creando. Eso hicimos con nuestro proyecto de la clínica odontológica
Y eso es, en el fondo, lo que estas dos unidades nos han enseñado a hacer como futuros ingenieros de sistemas de información. Muchas gracias.